He dejado la carrera a 2 meses de acabarla y es la mejor decisión que he tomado. Y no, no es clickbait, esto es real. La he dejado cuando me quedaban 2 meses y un TFG, pero no solo eso, sino que también la he dejado cuando me quedaba nada para acabar el máster, porque yo me apunté al máster y de forma extraordinaria conseguí que me hicieran hacer la parte teórica junto con la universidad, de manera que cuando pudiese graduarme de la universidad solo me faltaría hacer las partes prácticas del máster para poder graduarme de la universidad y graduarme del máster y tener los dos títulos en el mismo año. Dicho así, suena como la peor decisión del mundo y a la vez también suena como el fracaso más grande del mundo, ¿verdad? Yo tomé esta decisión de hacerlo todo rápido para poder dedicarme antes a lo que me apasionaba, que es emprender, crear mi proyecto. Y bueno, debido a todos los comentarios de odio, de crítica, de apoyo también que he estado recibiendo en redes, que pondré por aquí seguramente, he decidido hacer este vídeo también y sobre todo para daros contexto de por qué he tomado esta decisión, de por qué ha sido tan importante y de cómo tomar esta decisión de dejarlo me ha permitido dar un salto a ser la persona que yo necesito ser para crear y cumplir mis sueños, mucho más de lo que podría haberme dado el conseguir los dos títulos. Voy a dar un poco de contexto. Yo siempre he sido una niña muy estudiosa, que sacaba muy buenas notas. La ESO empezaron a bajar, pero a mí siempre me dijeron que yo era súper buena dibujando. Yo me creía buena dibujando, pero sobre todo me decían que yo varía para esto. Hice el bachillerato artístico, pero no querían que hiciera Bellas Artes, porque ¿a dónde te lleva Bellas Artes, no? Entonces me apunté a diseño. Hice la carrera de diseño y aguanté como un semestre y medio, porque realmente ahí fue donde tomé la primera decisión buscando más la aceptación del entorno, que no tanto por lo que yo quería, que era más tirar por Bellas Artes. El primer aprendizaje que me dio mi vida fue escuchar mi intuición. Cuando dejé diseño estuve como unos 6 meses en estado depresivo, porque no sabía qué era lo que quería hacer, porque no sabía cómo tomar la decisión y decírselo a mis padres, hasta que ¡bam! Por fin lo hice y ellos tuvieron que aceptarlo. Empecé Bellas Artes y a los 2 años más o menos, en todo ese tiempo de los 2 años yo me metí en el desarrollo personal. Empecé a crecer, empecé a dejar de ser tímida, expresarme y comunicarme de la forma en la que yo quería. Empecé a dejar de lado esa versión pequeñita, esa versión que no se sentía merecedora, que no se sentía suficiente, y empezó a salir esa Laura que hasta este momento se sigue formando y se sigue creando, una autopercepción, una identidad de alto valor, una persona que busca el crecimiento por encima de la comodidad. Después de mucho pensar, elijo dejarlo un verano, después de los 2 años de carrera, justo después de ir a un evento de Tony Robbins en Inglaterra. Yo en ese momento ya estaba empezando a trabajar porque mi objetivo era ahorrar para seguir pagándome eventos de desarrollo personal. Y ahí siguió la negación, siguió la no aceptación, la no validación por parte de mis padres, pero también por parte del entorno y por parte de mí misma. Pero igual yo sabía que era lo que yo quería. Empecé a formarme en programación neurolingüística, en coaching, en psicoterapia. Y ese fue el momento de expansión más grande para Laura en el ámbito empresarial, en el ámbito desarrollo personal también. Empecé a hacer retiros para mujeres, empecé a organizar retiros para mujeres, empecé a acudir a networkings y a eventos de negocios, de días, a hacer ponencias, a hablar delante de 70.000 personas para vender, para hacer un montón de formaciones. Empecé a tener a mis primeras alumnas y a acompañar a mujeres que también estaban en ese proceso de desarrollo, de sanación. Y ahora entiendo que lo que más me llamaba de ese mundo eran las personas, no por los millones que tenían en la cuenta bancaria con las que había hablado, sino el tipo de persona que se forjaba, que se creaba a través de ese proceso. Una persona de alto valor, una persona con una mentalidad de crecimiento, una persona capaz, capaz de poder sostenerse a sí misma, sostener a su familia, tener abundancia en todos los sentidos en su vida. Pero esto fue muy duro para mí. Tenía 22 años y aún así había muchas cosas que en ese momento yo no entendía de mí, como por ejemplo el yo ser altamente sensible, eso no lo sabía, que todavía había mucho problema,
a solucionar en cuanto a la comparación con otros. Y no me pudo la presión económica, no me pudo la presión emocional y mental que suponía emprender, porque me la pasaba trabajando como camarera y emprendiendo y sin dormir. Entonces llegó un punto en el que dije, basta. El segundo aprendizaje que me llevé de aquí fue que no importa cuántas formaciones pagas, no importa cuántos mentores le pagas millones, si tú no tienes una técnica, si tú no tienes herramientas para poder desbloquear tus emociones, para poder sanar tus traumas, no te van a servir de nada, porque la única diferencia entre una persona que consigue el resultado y tú teniendo la misma herramienta, los mismos recursos, está aquí. Y ese fue el segundo aprendizaje. Me vi sin dinero, sin alumnas, sin entorno, porque aparentemente en ese momento mis amigas también se fueron. Mi estado también era muy estresante de estar al lado. Y tomé la decisión de volver. Tomé la decisión de volver a la universidad. Mis padres súper felices, súper tranquilos. Pero para mí fue dar un paso atrás. Y estuve mucho tiempo en negación hasta que por fin lo llegué a aceptar, pero no lo acepté desde el amor incondicional. Lo acepté desde el miedo y la negación. Y ahí empezó las mentiras de Laura a Laura. Empecé a decirme, tranquila, tú cuando acabes la carrera podrás dedicarte a lo que quieres, que es emprender. Total, has visto que la primera vez no ha salido, pero eso no significa que no saldrá la segunda, tienes más tiempo para prepararte. El tercer aprendizaje que aprendí es que desde la carencia, el deseo y el miedo, nunca vas a tomar decisiones buenas. De haber estado aquí, según yo, volví a estar aquí. Y entonces encontré y busqué la forma de que los demás no me percibieran como la persona fracasada que volvió simplemente a dibujar y a pintar. Así que decidí apuntarme al máster en neurociencias permanentes, un máster que podía hacer online, que se me podía convalidar simplemente con un título universitario y que yo no necesitaba para trabajar en medicina ni en cosas de estas, porque yo quería el conocimiento, sabía que igualmente iba a emprender, no iba a quedarme en una clínica, no lo necesitaba para trabajar para otros, básicamente. Pero también lo estaba haciendo para poder conocer mejor cómo poder acompañar, cómo poder sanar, cómo poder hacer las cosas desde una base científica, que al final es necesario también para poder sanar, para poder tener esa responsabilidad de acompañar a las personas, ¿no? Pero lo que yo no me estaba dando cuenta es que esta decisión la estaba tomando desde la escasez, desde el miedo. Sentía que esta era una forma de acercarme a mi objetivo, pero realmente lo único que estaba haciendo era hacer lo que había hecho durante toda mi vida, que es validarme por los estudios. Todo este proceso mental solamente fue a más, solamente fue en picada. Empecé a trabajar en una cafetería 35 horas, a la vez que estaba estudiando Bellas Artes de forma presencial y a la vez que estaba estudiando neurociencia y tenía exámenes online. Y ese fue el momento más increíble en cuanto a autoexigencia que yo he llegado a tener durante toda mi vida, con un pico de estrés increíble, pero dentro mío y cara a los demás siempre decía que yo estaba bien y que yo podía con todo. Sacaba de alguna forma una satisfacción interna de que los demás me vieran pudiendo con todo. Y de esa forma también me excusaba delante de mis compañeros de emprendedores porque total, lo estoy haciendo todo. Simplemente no tengo el tiempo para emprender. Estuve al menos unos 6 meses, un año trabajando en la cafetería, tercero de universidad. Ya llegó un punto en el que todo se vino abajo, pero por su propio peso. En cuarto tuve que repetir una asignatura. En tercero suspendí una asignatura troncal de la universidad. Y lo que pensaba que me iba a durar un año más para poder acabar cuarto, para poder tener los 2 títulos, para por fin dedicarme a lo que quería, acabó convirtiéndose en que tendría que esperar 2 años más, solamente por una asignatura que no pude aprobar por estar haciendo 2 carreras y trabajando 35 horas para pagarme los estudios. Pienso que fue el momento más duro para mi propio ego, porque lo primero que se me pasó por la cabeza fue que yo estaba siendo una fracasada, que yo estaba fracasando, pero de nuevo poniendo el foco en los demás, en cómo me iban a percibir. Sabiendo que tenía que posponer todo mi sueño un año más simplemente porque había suspendido una asignatura.
En ese momento no lo vi, pero ahí estaba el aprendizaje más grande que yo me llevé y por el cual hoy ya puedo decir que he superado la piedra. El sentir el fracaso, la humillación de no ser perfecta, de no hacerlo todo perfecto, no mostrarme perfecta, era más importante que acabar la carrera en 10 años. Daba igual. Lo primero que pasaba por mi cabeza era qué van a pensar de mí. Pero aún así decidí seguir. Y aquí viene el cuarto aprendizaje, que es que deja de ser un juego cuando de verdad te lo crees. Y es verdad. Yo me lo empecé a creer, me lo creí todo, hasta tal punto de que yo me presentaba diciendo que soy Laura y estoy estudiando 2 carreras. Laura era Laura la que está estudiando 2 carreras. Llegué a ese punto de identificarme con todo lo que estaba haciendo. Me creí que yo era mis 2 carreras, que yo era capaz de todo, yo puedo con todo al mismo tiempo, yo soy mis 10, yo soy mis notas excelentes en Bellas Artes, yo soy mis exámenes en neurociencia, yo soy la que trabaja, yo soy la que se esfuerza, la que crea contenido en redes sociales, documentando todo el proceso que es no dejarme tiempo para respirar, pero aún así estar feliz. Y no me malinterpretes, he estado muy feliz durante todo ese momento también, pero yo no sabía y no podía identificar que realmente había un vacío dentro. En ese momento aparece mi luz y aparece la conexión con Dios. Me empiezo a conectar y a compartir con otros emprendedores que también están haciendo lo que yo quiero hacer. Y vuelve la pregunta a mi cabeza, ¿será que lo que estoy haciendo ahora es necesario? ¿Será que me hace falta? El spoiler es que no, no lo era, pero mi mente ya se lo había creído tanto que creía que esa era la única posibilidad para mí. Y estuve así durante medio año. Seguía pensando que esta era la única manera en la que yo podía librarme de alguna forma de lo que yo me había prometido. Mi excusa era que tenía que cumplir con mi palabra, tenía que acabar todo lo que me había dicho que iba a acabar. Así que tomé la decisión a medias. Dejé de trabajar en la cafetería, empecé a emprender. Solamente estudiaba y creaba contenido para emprender. Iba muy lenta, me estaba frustrando. No veía resultados porque obvio cómo vas a tener resultados si no tienes el tiempo para poder sostener a las personas. Si quieres emprender necesitas poner el foco ahí y mi foco no estaba ahí, mi foco estaba en buscar seguir siendo y seguir reafirmando la persona que tiene 2 carreras y que saca 10 y que saca excelentes y que lo hace todo y que entrena y que cuida de su salud y que lo hace todo perfecto. Pero qué increíble es la vida, qué increíble es Dios, que poco a poco fui volviendo a sentir esa capacidad de compartir valor. Empecé a hacer clases online para mi comunidad. Empecé a volver a conectar con ese amor que es poder acompañar a mujeres en su transformación, con las herramientas que a mí me permitieron volver de una niña insegura que no sabía lo que quería a ser una mujer que sabía cuál era su propósito, con un autoconcepto elevado. Pero en ese momento volví a sentir tristeza. Estaba a punto de volver a un estado de depresión, o más bien a un estado depresivo, ¿no? Porque ya no quería estar en clase. No me sentía cómoda estando en clase. Sentía que estaba perdiendo el tiempo. Sentía que nada de lo que me estaban enseñando me iba a servir en ningún momento. Pero no solo eso, sino que simplemente las clases no eran útiles para mí en ningún sentido. Ni cómo era la visión de los profesores, ni en cómo era la visión de la vida, ni en cómo era la visión del arte, ni en cómo era la visión de nada. Hace 2 semanas que experimenté esto y dije, ¿será que lo dejo? Pero hay una cosa que a Laura se le da muy bien y es tener fortaleza mental. Y justamente eso pienso que ha sido lo que más me ha hecho posponer esta decisión. ¿Fortaleza mental en qué sentido? Me refiero a la fortaleza que he tenido que desarrollar para quedarme 3 y 4 años en un lugar en el que yo no quería estar. Me refiero a la fortaleza mental de elegir quedarme hasta tarde para acabar un trabajo de la universidad cuando sabía que ese tiempo no me lo iban a devolver, cuando sabía que era un tema que no me interesaba, cuando sabía que no iba a sacar nada de ahí para lo que iba a ser mi trabajo profesional, mi propósito. Esa fortaleza mental era el principal obstáculo. Hacer algo que no necesitaba hacer, algo que no era necesario. Seguía estando en un lugar seguro y lo que tenía que hacer era completamente lo contrario. Tenía que tomar una decisión tan irracional que mi cerebro simplemente diese un vuelco y dejase de verlo todo como lo había estado viendo hasta ese momento.
Y el quinto y último aprendizaje que me llevo de esta experiencia es que has de tomar una decisión irracional para poder romper con la identidad limitante que te has creído que eres. Justamente hace 2 días tuve una conversación con mis amigos emprendedores en la que me di cuenta de todo esto, de cómo mi patrón se ha ido repitiendo, de cómo el perfeccionismo me ha invadido, de cómo he dejado que lo que otros pensaran de mí, buscar la validación externa se ha vuelto mis cadenas, mi identidad. Me sacaron toda la mierda, me la enseñaron delante y me dijeron, ¿ves esto? Ahora tienes la decisión de seguir reafirmando esto o tomar una decisión diferente. Y para mí eso ha sido la bendición que me ha traído Dios en estos últimos tiempos, así que gracias. Gracias, de verdad. Entendí que yo estaba buscando sentirme capaz a través de la universidad, a través de los títulos, a través del máster, a través del reconocimiento, a través de todos los resultados. Y por segundo, y lo más importante, estaba buscando sentirme capaz fuera, no dentro. Porque solamente buscarás fuera lo que sientes que no tienes dentro. Y tú siempre, siempre has sido capaz, Laura. Y te lo digo a ti también, siempre has sido capaz, no tienes que buscarlo fuera. ¿Y sabes cómo me di cuenta cuando me preguntaron, si lo dejas todo, quién eres? Y yo me respondí, una fracasada por no llegar al final, por no cumplir con mi palabra, por no acabar lo que he empezado, por no tirar todo el dinero a la basura. Pero ¿sabes la única emoción que había ahí? Miedo. Ese miedo a la pérdida es el que te mantiene paralizada. El miedo a dejar a tu pareja, el miedo a dejar ese trabajo, el miedo a dejar a tu familia, el miedo a dejar ese lugar, ese contexto que te hace pequeña cada vez y tú no te das cuenta porque es tan lento, que incluso a una persona que conoce de esto le ha pasado. Porque si sigues pensando que si pones tu tiempo, tu energía, tu dinero, todo tu amor en eso y no funciona, tienes que seguir allí, aunque te haga pequeña. Nunca he admirado a una persona que haya tenido esta mentalidad. Has de aprender a soltar cuando es tiempo de soltar. Y decisiones de gente que yo no admiro y que no están donde yo quiero estar, yo no las escucho. Hace 2 días pasó esto. Ayer me comuniqué con el máster para cancelar la matrícula y ayer también volví a la universidad, hablé con secretaría para cancelar la matrícula de la universidad, cuáles eran los pasos a seguir y lo hice. Hace 2 días hablé por la noche con mis padres y obviamente os podéis imaginar lo choqueante que ha sido después de que yo les había repetido 1000 y una veces que lo iba a acabar, que ya no volvería a irme, que cumpliría con mi palabra. Que tu palabra no se convierta en tu jaula, que tener la razón no sea más importante que ser feliz. ¿Sabes lo que significa para mí haber tomado esta decisión? Que he dejado de lado la identidad de Laura, que solamente se validaba por los demás. He dejado de lado a la Laura que se sentía una fracasada, que se sentía mejor o peor por tener o no tener el título. He dejado de lado a la Laura que se estaba poniendo excusas y peros todo el rato a su deseo tan grande que tiene de descubrir mundo, porque simplemente estaba condenando a estar 2 años más en un país, en un lugar en el que no quería estar, solo por reafirmar una versión pequeña. Significa para mí soltar y dejar de sufrir por tener que ser el rol de la niña perfecta, de la que lo hace todo, de la que nunca se olvida de nada, de la que tiene el tiempo para todo, de la que se sacrifica y se sacrifica por los estudios y por su familia, porque, oh, ellos nunca tuvieron la oportunidad de ir a la universidad. Qué horrible debe ser. Pero tú sí lo harás, ¿no? Nunca el haber acabado la universidad, el haber tenido los 2 títulos el año que viene, me hubiesen hecho sentir feliz. Porque si seguía sosteniendo esa negatividad, hubiese llegado a la Laura de aquí a un año y pocos meses, con sus 2 títulos, que le hubiesen dado a sus padres en plan, toma, dejen de tocarme las pelotas, ahora me centro en lo mío. ¿Sabéis qué hubiese pasado? Que hubiese igualmente sentido un vacío muy grande. Porque esa Laura del futuro hubiese pensado, mierda, ahora tengo que empezar de nuevo. Tengo que dejar de validarme por el resultado. Tengo que empezar a emprender. ¿Para qué? ¿Para qué de aquí a un año y pocos meses si lo puedes hacer ahora? ¿Para qué seguir reafirmando
Pequeñez. Hasta de aquí a 1 año y 6 meses o unos cuantos meses, si puedes ahora romper con esa pequeñez. No tiene sentido. Tu corazón siempre sabrá qué es lo que tienes que hacer, cuál es la decisión que te llena y la que tomas desde el amor y no la que tomas desde el miedo. Pero igualmente miedo puedes sentir, porque yo he sentido terror. Ayer estuve todo el día entregando ese terror, llorando como una condenada, porque sentía pérdida, pérdida, sentía pérdida, sentía fracaso, sentía humillación, sentía vergüenza, sentía negatividad. Nada de eso te define si no eliges que lo haga. Pero si tienes miedo, aun sabiendo que es una decisión desde el corazón, esta es tu señal para que lo sueltes y tengas fe infinita en que alguien allá arriba te está sosteniendo también. Sé que esta decisión no la va a entender todo el mundo. Lo sé por los comentarios que he recibido en mis vídeos. Era tan necesario. Y si para ti te ha resonado y has pensado en una decisión que quieres tomar en este momento, te digo de todo corazón, hazlo. Hazlo porque cuando dices que no a algo que te hace pequeña, dejas un espacio infinito para que Dios ponga algo ahí que realmente te llene el corazón. No tienes por qué tener miedo. Ahora es cuando empieza la aventura. Así que te espero en este canal, en mis redes sociales, para poder compartir contigo todo este proceso que es expandirme, exponerme al servicio de Dios, al servicio de las personas. Todo pasa por algo y yo sé que este vídeo será también un antes y un después. Nos vemos.